Saludos, estudiantes de la Escuela José Luis Gómez Orbe, quien le habla el maestro Emanuel Romero Santana de la asignatura de Ciencias Naturales. En este video le explico los temas y actividades que se le han enviado por WhatsApp. Una de las actividades que le hemos enviado es relacionada sobre la estructura atómica, identificando las cargas que están en el núcleo y las que están en la corteza. Recuerden que un átomo tiene dos partes, que es el núcleo y la corteza. Y en ambos lugares tenemos carga diferente. Podemos decir que un átomo es la cantidad menor de un elemento químico que contiene existencia propia y que está considerada como indivisible. ¿Por qué está considerada como indivisible? Porque es muy pequeña. Es muy pequeña. Entonces se le denomina que es la partícula más pequeña de un elemento. Podemos decir de manera resumida. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que está formada por el núcleo, que es lo que tenemos en el centro, y la corteza, que es lo que tenemos alrededor. En el núcleo tenemos dos cargas. Si se fijan en esta lectura que está aquí arriba, los neutrones tienen color gris oscuro. Los neutrones los encontramos en el núcleo. Si contamos cuántos neutrones tenemos, nos ubicamos en el núcleo. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5 y tenemos 6 neutrones. Ahora vamos con los protones. Los protones lo encontramos también en el núcleo. Entonces, núcleo significa centro. Por lo tanto, el centro del átomo. Contamos los protones que están de color gris claro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 protones. Ahora bien, en la corteza, que es lo que tenemos alrededor, tenemos los electrones. ¿Cuántos electrones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos 6 de cada carga y lo marcamos en ambas casillas. Tenemos 6 protones, tenemos 6 electrones y 6 neutrones. Entonces esa es la forma en que iban a llenar ese ejercicio. Podemos decir entonces que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Por ejemplo, para usted cerrar los ojos o los párpados necesita energía. Para usted patear necesita energía. Para usted caminar, correr, necesita también energía. Asimismo, para respirar, para pensar, para hacer los quehaceres del día a día, necesita energía. ¿Qué le proporciona esa energía al cuerpo? Los alimentos, tanto sólido como líquido. Líquido me refiero a agua, jugo, zumos, etc. Y sólido me refiero a esos alimentos ya como carbohidratos, proteínas, como por ejemplo de carbohidratos arroz, trigo, pan, proteína de la carne, etc. Los automóviles también necesitan energía para moverse. ¿Dónde encuentran esa energía? En los combustibles. ¿Cuáles son esos combustibles? La gasolina. Hay vehículos que son de gasolina, hay vehículos que son de gasoil, de gas, etc. Las pilas, las baterías, los alimentos y tu cuerpo contienen energía que son entonces obtenidas de agentes externos. Existen diferentes formas de energía. Tenemos la energía eléctrica, que es la que nos permite a nosotros utilizar los electrodomésticos en la casa, como ven los dos ejemplos ahí. En la definición nos dice que la energía eléctrica es una fuente de energía renovable. ¿Qué significa renovable? Que no se agota, que pasa por un ciclo y nosotros podemos volver a utilizarla y utilizarla y no se acaba. Si la energía se agotara o se acabara, es como la que está almacenada en el inversor. Si nosotros tenemos un inversor, lo cargamos una sola vez. Si se acabó la energía, decimos que se descargó el inversor y no podemos volver a utilizarlo.
pero como nos llega energía de una planta eléctrica, entonces vuelve a cargar, entonces eso pasa por un ciclo. El inversor descargarse, vuelve a cargarse con la luz o la energía que nos llega, entonces por eso se dice que es renovable, porque no se agota. Entonces la energía eléctrica tiene electrones que se producen en el interior de materiales conductores. ¿Cuáles son sus materiales conductores? Recuerden que trabajamos los materiales conductores e aislantes. Los conductores son lo que permite que pase la corriente o que conduzca la corriente. Los aislantes son los que no permiten conducir la corriente. Por ejemplo, entre los conductores tenemos los metales como el hierro, el cobre, la plata, el oro. Dentro de los aislantes tenemos el plástico que no conduce la electricidad, al igual que la madera. Esta energía permite encender el televisor, abanico, radio, computador, todos esos electrodomésticos que tenemos en la casa, como por ejemplo ven aquí esa plancha y esa licuadora. La plancha, al conectarla, entonces esa energía eléctrica, al que usted conectar la plancha se va calentando. Entonces esa energía eléctrica se convierte en otro tipo de energía. ¿Qué otro tipo de energía se convierte? La energía eléctrica se convierte en energía calorífica. ¿Por qué calorífica? Porque la plancha produce calor, se calienta para usted poder planchar. Entonces vemos que la energía eléctrica se convierte en energía calorífica. En la licuadora vemos que la energía eléctrica se convierte en energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es la energía relacionada con el movimiento de los cuerpos. A la licuadora, al usted encenderla, se mantiene en movimiento para triturar los alimentos. Es su energía cinética. Tenemos otra forma de energía que es energía lumínica. Se produce por las ondas y se transporta por medio de la luz. Lumínica viene de la luz, o sea, es la energía que produce luz. El sol produce luz, la vela al encenderla produce luz, el bombillo produce luz, entre otros objetos o utensilios que utilizamos que al encenderlo producen la luz. Tenemos otra forma de energía que es la calorífica, un tipo de energía que posee el cuerpo cuando son expuestos al efecto del calor, o sea, que producen calor. Cuando usted conecta una plancha, ¿qué produce? Calor, caliente. Cuando usted prende la estufa y pone una olla en la estufa prendida, ¿qué produce? Calor. Al usted encender una basura, ¿qué produce? Calor. Al hacer una fogata, como se muestra en el ejemplo, ¿qué produce? Calor. Entonces, aquí en la fogata vemos que la energía lumínica es convertida en energía calorífica. La energía química, entonces, es aquella que encontramos en los alimentos, en las pilas, en el fuego, porque pasa una reacción química, o sea, pasa algún cambio. Por ejemplo, si tenemos, vamos a suponer, madera, al quemarla, ¿en qué se convierte? En ceniza. Entonces hay un cambio en el elemento. Entonces por eso le llama energía química. Así mismo pasa con los alimentos cuando los consumimos. Ya al nosotros comerlos se convierten en otra cosa. Y la energía de la batería ya se convierte en otro tipo de energía. Por ejemplo, en el foco se convierte en energía lumínica. Si tenemos un carrito de juego de cuerda, ponerle pila se convierte en energía cinética, entonces se convierte en otra cosa. La energía eólica es la que es generada por el viento. Aquí tenemos esos molinos que al llegar el viento, lo que le llamamos hélice, también recibe el nombre de aspa, comienza a dar vuelta por el viento y a generar energía. Este tipo de energía lo podemos ver en Montecristi, que tenemos este tipo de molino. Un ejercicio que mandamos a hacer sobre la energía nos dice: completa el siguiente cuadro con los tipos de energía correspondiente. En una columna tenemos la imagen de una computadora, una vela, una olla, comida, molino y una batería. Tenemos las características, por ejemplo, la computadora hace funcionar muchos aparatos que se emplean a diario, como las computadoras y los televisores. Eso es una característica del tipo de energía. ¿Qué tipo de energía hace que funcionen los electrodomésticos? Energía eléctrica. Entonces aquí vamos, energía eléctrica. Una característica de ese tipo de energía es
se manifiesta en forma de luz. Nos permite ver. Cuando estamos en la oscuridad, ¿qué es lo que nos permite ver? La luz. Entonces, este tipo de energía es energía lumínica. Lumínica viene de luz. En el siguiente ejemplo de la olla caliente, produce un cambio de temperatura en los cuerpos. Entonces, ¿cuál es? Calorífica, porque cuando un cuerpo está a temperatura ambiente, por ejemplo, al usted conectar una plancha, produce calor, entonces por eso la plancha se caliente. Entonces aquí pasa lo mismo con la olla. Cuando usted pone la olla a temperatura ambiente en la estufa y la enciende, ¿qué va a pasar con la olla? Se va a calentar por el fuego. Entonces, aquí el tipo de energía que utiliza es energía calorífica. Entonces, se almacena en los combustibles, los alimentos u otra sustancia. ¿Cuál es? Energía química. Se produce por medio de aerogeneradores. Aéreo viene de aire. Generadores, o sea, viene de producir. Entonces, se produce por medio del aire, podemos decir. ¿Cuáles son? La energía eólica. Y hace que se muevan los vehículos. ¿Cuál es? Energía química, que también lo encontramos en los alimentos. Entonces, de esa forma era que iban a llenar los ejercicios. Entonces, la fuente de energía podemos tener dos tipos, que es renovable y no renovable. Les voy a dejar un video que le explica más detalladamente ese tipo de energía. La energía no renovable es aquella que se agota porque no pasa por un ciclo, mientras que la energía renovable es aquella que podemos seguir utilizándola porque pasa por un ciclo, se regenera. Por ejemplo, tenemos el agua que está en los ríos, en lagos, mares, charcos, pasa por un ciclo. El sol, podemos decir que la evapora y esa agua evaporada va hacia la nube. Entonces, luego que está condensada en la nube, cae de nuevo a la tierra en forma de lluvia, en forma de granizo y en forma de nieve. Entonces, esa agua que cae a la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo, vuelve otra vez el sol y la evapora, la condensa en la nube y vuelve otra vez cae. Entonces, por eso el agua es un recurso renovable. Aquí tenemos un mapa conceptual que nos explica entonces la energía. Nos dice que la energía proviene de diferentes fuentes que pueden ser renovables, como los alimentos, el agua, el viento, el sol y geotermal, perdón. También tenemos otra fuente que es la no renovable, o sea, la que se agota, como petróleo, carbón mineral, gas natural y combustible. La energía también se presenta en otra forma, que es la energía nuclear, que es originada por combustible, la energía hidráulica, que es generada por el agua, la energía eólica generada por el viento, la energía térmica por el geotermal y energía radiante por el sol. El carbón mineral también produce lo que es energía química, al igual que los alimentos. Entonces ahí está la explicación de ese mapa conceptual que pusimos a completar en el cuaderno. Aquí tenemos entonces con este mapa, y vamos a completar este ejercicio. Dice, las de energía son los recursos que pueden proporcionar energía. ¿Qué nos proporcionan energía? ¿Las fuentes de qué? De energía. Entonces vamos a completar las fuentes de energía. Las fuentes de energía pueden clasificarse raya y no renovables. Entonces, ¿qué palabra va aquí? La fuente de energía pueden clasificarse en renovables y no renovables. El sol es una fuente de energía que podemos decir no renovable. Entonces vemos aquí no renovable. Entonces ponemos en la siguiente no renovable. Al igual que el petróleo, vamos al mapa, vemos el petróleo que es no renovable y la energía hidráulica vemos que es y también lo ponemos aquí. Vamos a completar el cuadro entonces con otra fuente de energía renovable y no renovable. Renovable puede ser el agua, no renovable el petróleo, aunque lo tenemos arriba, puede investigar otro tipo. Y aquí tenemos la parte de una pila, que es el cátodo, que es lo que tiene energía positiva en la pila, el ánodo, que tiene energía negativa en la pila, y los electrolitos, que es la sustancia que permite conducir la electricidad. Entonces tenemos tres partes: cátodo, carga positiva; ánodo, carga negativa; y electrolito, entonces la sustancia que permite conducir la electricidad. Si yo le mando entonces a dibujar un átomo, ya saben
que deben dibujar